Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro curso, nuestro módulo sobre imparcialidad y neutralidad gubernamental. Es un gustazo estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas, otras no, pero me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación para que podamos ver gráficamente qué es lo que vamos a ver en estas dos sesiones que vamos a estar juntos. Denme un momento. Listo. Pues vamos a... Dejen que cargue un poquito esto. Un momento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy y el día de mañana? Me gustaría que reflexionáramos sobre el artículo 134 constitucional, cuál es su propósito, su pertinencia, su oportunidad. Quisiera que reflexionáramos sobre pues el contexto en el que surge, ¿verdad? Cuál es su importancia y también cuál es el hueco que todavía tiene la regulación sobre el 134 constitucional. Vamos a ver la línea jurisprudencial, específicamente sobre la participación de servidoras y servidores públicos en eventos proselitistas. Ustedes ya vieron gran parte de la regulación sobre el 134 en lo relativo a la propaganda gubernamental. Entonces nosotros vamos a ver otras prohibiciones y otras pues, formas, ¿no? de contravenir el artículo 134. Me gustaría también que viéramos lo relativo sobre la reelección. Vamos a identificar que existe una tensión muy importante entre el principio de neutralidad gubernamental que deben de guardar las autoridades de todo el país durante los procesos electorales y, bueno, el principio de equidad, ¿verdad?, en la contienda y la propaganda que en su momento pueden hacer y van a ser las personas que aspiren a la reelección, ¿no? Recordemos que a partir de la reforma de 2014 se reincorporó la figura de la reelección en nuestro régimen constitucional y entonces quienes busquen reelegirse estando en el gobierno, ¿no? Independientemente de si piden licencia o no, pues van a hacer promoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tensión que se va a encontrar ahí entre el principio de neutralidad e imparcialidad y la reelección? Y finalmente, pues, vamos a ver cuál es el problema de las sanciones que nos enfrentamos todavía en nuestro régimen electoral en materia de imparcialidad y neutralidad gubernamental. Entonces, pues vamos a empezar con la primera parte. Reflexiones sobre el artículo 134 constitucional. Vean ustedes que hay, bueno, me gustaría preguntarles a ustedes para encender motores, intercambiar puntos de vista. Les quiero preguntar, ¿deben manifestar los presidentes sus preferencias en las elecciones? Vamos a ver este video y ahorita me dicen qué opinan. I am fired up, and I cannot wait to get out there and campaign for this country that we love. For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. Look, I know how hard this job can be,
That's why I know Hillary will be so good at it. Bueno, pues esto era un promocional, ¿verdad? Donde el expresidente Barack Obama, siendo presidente, como él dice, no quiero agregar mi voz a la de miles de ciudadanos para apoyar directamente, hablar sobre la candidatura de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, esto lo permite el régimen norteamericano, que sabemos que es más liberal, y a pesar de, imagínense, quiero poner esto en perspectiva para que ustedes un poco me den su punto de vista. Barack Obama es la persona con mayor número de seguidores en Twitter, ¿no? No sé cuántos millones tiene ahorita, pero es la persona en todo el mundo con más seguidores en Twitter. Con el poder de la presidencia de tal vez, no sé si es uno de los países más poderosos del mundo, y no logra convencer a la ciudadanía para que no gane Donald Trump, ¿no? En la elección de 2016. Entonces, con esto quiero poner en perspectiva, ¿no? La influencia que en un momento dado puede tener o no un presidente o un servidor público que en un momento dado está apoyando en propaganda electoral a los candidatos de su propio partido. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Es otro contexto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo ven esto? ¿Deberíamos de cambiar la percepción de política o está bien? A ver, eso, ya se animó alguien a participar. Hola, ¿qué tal, Abel? Te escuchamos. Muy buenos días. Traes tu micrófono todavía apagado, no te escuchamos. Buenos días a todas y a todos. Tenía apagado mi micrófono, no me di cuenta. Pues la pregunta que hace es muy, muy interesante, en la que una persona, en el caso de un presidente, si puede influir o no en la decisión de las personas. Yo, desde un punto de vista muy particular, considero que el estado en la cual estamos nosotros tiene que ver con una cuestión muy histórica. La prohibición que tenemos es histórica, no es una ocurrencia. Y a partir de ahí, pues se tiene que ver la conformación de la sociedad para poder ver hasta dónde puede ser posible la prohibición y hasta dónde puede ser permisible. Entonces, yo lo marcaría en esos dos aspectos, que en el caso nuestro es histórico la prohibición que tenemos, y lo segundo, pues no se puede comparar una sociedad norteamericana con una sociedad mexicana, que es pluricultural y está, es una cuestión meramente cultural, que hay muchas regiones con alto índice de cultura y otros con menos índice, y entonces todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias a ti, Abel. Muy interesante lo que señalas, ¿no? Es una cuestión histórica, no es una ocurrencia, y definitivamente concuerdo contigo, ¿no? No es lo mismo la sociedad norteamericana que nuestra sociedad pluricultural mexicana. Muchísimas gracias, Abel. Vamos a escuchar ahora. Qué gusto saludarte, Roselbet. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues a mí me da la impresión de que, aunque entiendo de dónde viene, digamos, esa diferencia, de repente sí creo que deberíamos aspirar a tener menos controles o menos restricciones en ese sentido, ¿no? De repente estamos viendo que el Consejo General del INE tiene que establecer que no se diga nada, incluso ahora en la revocación de mandato, ¿no? O sea, no se debe expresar nada, y de repente hay no sé, me da la impresión que es como una especie de extralimitación para decir que no se puede hablar de nada, ¿no? Todos los partidos o la administración pública en general tienen que subir anuncios a sus portales diciendo que no van a publicar nada de información de las actividades que están realizando para no
meterse en problemas, ¿no? Con estas restricciones. Entonces, de repente sí tenemos eso, y de repente tenemos el detalle de que incluso las autoridades se agarran de eso, digamos, como para no dar información de otros temas, ¿no? El tema que salió en Puebla, ¿no? Lo del bebé que se encontró ahí en la prisión, pues de repente decían, no podemos dar ninguna información, ninguna postura porque estamos en veda electoral, ¿no? Entonces yo pienso que al menos deberíamos transitar a un modelo menos restrictivo, menos de candados, y bueno, esa es mi postura, ¿no? Muchas gracias, Roselbet. Creo que tocas un punto importante. Es totalmente cierto, ¿no? Que nuestro sistema tiene muchísimas restricciones y creo que sí valdría la pena reflexionar, ¿no? Tal vez no afirmar contundentemente que está mal, ni tampoco podemos afirmar que lo ideal sería copiar, ¿no? Copiar un modelo ajeno completamente a nuestra cultura, pero creo que sí valdría la pena cuestionar eh, la pertinencia de varias de nuestras restricciones, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a ver en el siguiente módulo, las restricciones que existen actualmente en el modelo de comunicación política en radio y televisión seguirán siendo pertinentes dada la relevancia que actualmente tienen las redes sociales, dado el nivel de campaña política que ahora se desarrolla en Facebook principalmente y Twitter, ¿no? Es una pregunta. Es una restricción que realmente está funcionando, ¿no? Bueno, muchísimas preguntas que podemos hacer, ¿no? Muchas gracias, Roselbet, por compartirnos tu punto de vista muy interesante. No sé si alguien más quisiera compartir alguna idea. Hola, Salomón, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha? Te escuchamos muy bien, sí. Bueno, buenos días, maestra y compañeras y compañeros. En mi opinión, sí deberíamos permitir en nuestra legislación esta manera de expresarse o libertad de expresión de todas las personas. Creo que en lugar de restringir a los funcionarios públicos su libre expresión, deberíamos de garantizar el voto libre de todas las personas. Yo en otros diplomados comentaba con algunos maestros que yo estoy en contra de que el voto sea secreto. Ellos replicaban que era por la seguridad, ¿no?, de las personas. Pero yo creo que debemos avanzar en nuestro país, nuestra legislación, y exigir al gobierno, a los gobernantes, un buen desempeño en sus funciones. Pongo el ejemplo de la materia de transparencia. En materia de transparencia, el discurso que nos han dado es de que pues ahora todos los trámites gubernamentales son transparentes, pero en realidad no. La realidad pues es muy distante, ¿no?, de lo que se establece, porque cuando, al menos yo, requiere información de los ayuntamientos no dan la misma información que dan al órgano de fiscalización, al órgano de control. Entonces son informaciones maquilladas, o también les dan salidas de que pues pueden ellos en su comité, en su comité de organización, pueden negar cierta información porque no la tienen, porque pertenece a otras administraciones, etcétera. Entonces es igual que en la materia electoral. Y yo la verdad aplaudo la decisión que tuvo el INE y el tribunal en el caso del precandidato a gobernador de Guerrero. En ese caso yo vi muy bien esa decisión de que no se dejaron llevar por cuestiones de poderes fácticos, y decidieron sancionar debidamente a esta persona que incumplió en dar sus informes, ¿no?, de precampaña. Entonces, si se sigue en esa misma temática y con esas decisiones, entonces podríamos garantizar los procesos electorales.
de esta manera, decir, ¿sabes qué? Si tú incumples con esta norma, pues no solamente te vamos a sancionar económicamente o inhabilitar, sino que pues vas a perder una candidatura, vas a perder una precandidatura. Entonces, de esta manera creo que podemos ir avanzando y creo que muchos ciudadanos pues estamos aptos para decidir por quién votamos, porque hasta el momento en México pues se ha privilegiado la libertad del voto, de votar por quien uno quiera, no precisamente por la mejor opción, ¿no? Yo podría votar por alguna amiga que esté candidateando solamente por ese hecho, ¿no? De que es mi amiga y no podría ser la candidata idónea. Entonces creo que debemos ir avanzando en la libertad de expresión y nosotros como mexicanos, como gobernados, poder exigir que el desempeño de los gobernantes sea el esperado, el prometido. Les pongo un ejemplo con lo que está ahorita en boga, la revocación del mandato. Si en realidad hiciéramos un estudio, un análisis de lo que se ha prometido y lo que se ha cumplido, lo que se ha avanzado y no, pues creo que pues le pensarían dos veces, ¿no? Los gobernantes en solicitar esa revocación. Muchas gracias, doctora. Un gusto saludarle. Gracias a ti, Salomón, el gusto es mío. Hola, ¿qué tal, Silvia? Qué gusto verte también en este diplomado. Te escuchamos. Silvia, ¿se desconectó? Creo que se desconectó, ¿verdad? Ya, perdón, sí, perdón. Buenos días a todos y todos. Estaba fallando un poco mi conexión. Gracias. Bueno, es que creo que la pregunta es sobre el cumplimiento o no de la legalidad, de las formas, y creo que a veces, muchas veces nos preguntamos qué nuevos mecanismos debemos de crear justamente para obligar a los partidos políticos, a los ciudadanos, a las diferentes instituciones que participan dentro de la cultura democrática de nuestro país y aparte dentro de nuestra cultura de Estado de Derecho, cómo crear un mecanismo para que ya no hagan hagan como manifestaciones públicas o los servidores públicos jueguen el rol de ser pioneros en abogar o abonar a la figura de algún candidato presidencial, candidato a cualquier cargo público. Sin embargo, creo que siempre hemos visto que no solamente es un tema de apostarle a una cultura de la legalidad o generar nuevos mecanismos en ley, y siempre lo he dicho, sobre todo para los que venimos a estudiar alguna carrera relacionada con leyes, pues obviamente lo primero que se nos viene a la mente es pues, regular, crear una ley, crear un reglamento, generar un lineamiento, hacer un acuerdo. Pero creo que la parte a la que se tiene que llegar es a la de capacitar, a la de ejercicios que nos permitan empoderar a la ciudadanía. Creemos que la forma de empoderar a la ciudadanía es el voto, ¿no? Como resultado del proceso electoral, que decían que el voto es libre y secreto, ¿no? Y que hay gente que lo puede manifestar a mano alzada, como es el caso de las comunidades indígenas, y entonces el voto, que es una característica universal, deja de ser secreto, pero que pues al final no es como una característica universal. Al final yo creo que el voto es un resultado, pero derivado de la construcción de una cultura, ¿no? Y también yo siempre he dicho, no es que está a favor del abstencionismo, pero yo he dicho que también el abstencionismo es una forma de manifestar el descontento pues a todos estos mecanismos, a todos estos mecanismos de política pública, con las cuales los ciudadanos no encuentran como un auxilio pues a lo que responda las necesidades que el Estado o que el Estado de Derecho nos pueda dar o que la legalidad nos pueda dar. Entonces creo que
más que regular o generar estos lineamientos o mecanismos, pues deberíamos apostarle a este tema de la capacitación constante de la ciudadanía, ¿no? Hay muchos ciudadanos que a la fecha desconocen sus derechos político-electorales, y más aún y más grave es que desconozcan sus derechos humanos, ¿no? Y pues gran parte del trabajo que deben de realizar, en este caso las instituciones, es de empoderar no solamente a los ciudadanos, sino empoderar pues, a las próximas generaciones para que con justa razón tengan las herramientas con las que podamos exigir a nuestros gobiernos pues, el cumplimiento de lo que está de alguna forma escrito, o de lo que no está escrito y se vuelve costumbre, pues volverlo normal, ¿no? Sería todo. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Pues todos tienen puntos importantes, ¿no? Tanto Abel como Roselbet, como Silvia, como Salomón, creo que nos aportan reflexiones que resultan muy relevantes de hacer sobre esta restricción, estas restricciones contenidas en el 134 constitucional. Evidentemente, no me refiero exclusivamente al modelo norteamericano, pero exclusivamente lo ideal sería que tuviéramos la suficiente madurez política, que cualquier persona pudiera manifestar sus preferencias, incluso los políticos, pero siempre que lo hicieran con una ética, ¿verdad? Con una ética, que no ocuparan evidentemente los recursos públicos para hacer estas promociones. Ese es el principal problema que vamos a enfrentar en nuestro país, que es muy difícil, ¿no? Identificar la línea entre el uso indebido de recursos públicos y la manifestación de la libertad de expresión, ¿no? También sería lo ideal, ¿verdad? Como lo han manifestado aquí Silvia, Salomón, Roselbet, que los ciudadanos, la ciudadanía, no hay mejor filtro contra la manipulación, la desinformación y cualquier campaña malintencionada que una ciudadanía crítica, ¿verdad? Entonces, creo que ese sería lo ideal, ¿no? Pero por lo pronto hemos diseñado estos mecanismos restrictivos que pues generan algunas problemáticas que justo vamos a ir analizando. Les agradezco muchísimo sus puntos de vista. Evidentemente no hay una opinión final, una verdad absoluta sobre el tema, sino el propósito de esta pregunta era justo invitar a la reflexión, porque pues muchas veces no damos por hecho que las restricciones que tenemos o la regulación que tenemos es adecuada, pero siempre es importante ponerla en perspectiva, en tela de juicio. Entonces, como decía Abel, ¿no? Nuestra regulación pues tiene un contexto, ¿verdad? Tiene una historia. Bueno, antes de llegar a la parte histórica, ¿verdad? A la razón histórica de por qué tenemos esta restricción, también vale la pena un poco reflexionar sobre algunos datos empíricos. Vean ustedes, Adam Przeworski, que es un politólogo muy destacado, tiene una base de datos muy buena en un libro que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Básicamente en este librito, Adam Przeworski no es nada filosófico, abstracto, idealista, sino que es muy práctico, empírico, ¿verdad? Y realista. Entonces, en este libro está muy bueno porque de manera realista nos dice por qué sí vale la pena hacer elecciones en comparación con otros regímenes políticos, ¿no? Entonces, lo que quiero traer aquí a colación es que Adam Przeworski tiene una base de datos de las elecciones nacionales que han ocurrido desde 1788, que es la primera vez en que ocurre una elección democrática a nivel nacional y se da en Estados Unidos, y hasta 2008, ¿no? Bueno, ojo, es hasta 2008 y evidentemente atraviesa diferentes olas democráticas, diferentes regresiones autoritarias, pero lo interesante de su base de datos es que nos dice que la derrota de quienes están en el poder es algo poco común, ¿no? Cuando compitieron entre 1788 y 1208, quienes estaban en ejercicio del poder ganaron 2.315 veces de 2.949 elecciones, ¿no? Esto es refiriéndonos tanto al partido que está en el poder como a quienes aspiran a, pues, a repetir, ¿no? El mandato. Un 79%
con 4-1 de probabilidades de ganar. Entonces, quienes han ido a competir por elecciones tienen mayor probabilidades 4-1 de ganar. La alternancia de partidos en el poder como resultado de elecciones ocurrió solamente 544 veces de 2.583, una de cada 4.75 elecciones, ¿no? Entonces, la conclusión a la que nos invita a reflexionar Adam Przeworski es que además de persuasión, las elecciones son un proceso de manipulación y represión, ¿no? Entonces, hay muchas críticas que podemos hacer, ¿no? De estas conclusiones, insisto, ¿no? Durante este periodo, pues México, por ejemplo, de 1788 a 1994, toda esta época, pues México no era una democracia, ¿verdad? Entonces, por 70 años gobernó el PRI, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tendríamos que analizar país por país, el contexto, hacer un análisis mucho más cualitativo, más allá de lo cuantitativo, pero hay una realidad que no podemos negar, ¿no? Quienes están en el poder van a intentar, por todos los medios posibles, mantenerlo, ¿verdad? Y es por eso que, pues, los estándares internacionales, el Código de Buena Conducta en materia electoral de la Comisión de Venecia destaca, por ejemplo, que el principio de igualdad de oportunidades, conectado con la libre formación de votantes, implica la neutralidad de las autoridades públicas, ¿no? En otras palabras, es una buena práctica internacional desde la Comisión de Venecia y acaba de ser también publicada la Ley de Buenas Prácticas en materia electoral de la Organización de Estados Americanos, que también hace hincapié en la importancia del principio de neutralidad gubernamental. Entonces, las buenas prácticas internacionales, en resumen, recomiendan la neutralidad gubernamental, ¿no? Que traten de ser lo más imparciales posibles cuando está un proceso electivo en proceso. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que las campañas institucionales son de interés público y no deben utilizarse con fines discriminatorios o electorales, ¿no? Estos son los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión. Y bueno, ahora simplemente como para contrastar los ejemplos, pues sabemos que Estados Unidos tiene una filosofía política más liberal, como decíamos, y que, por ejemplo, Europa, un país específicamente como España, pues tiene un modelo mucho más restrictivo en cuanto a la comunicación política electoral. Entonces vamos a contrastar ambos casos. Un momento, que no carga. Ahí está. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en periodo electoral? Pues hay una ley que lo deja bien claro. Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Existe un organismo llamado la Junta Electoral Central, que quizá te suene. Son los encargados de velar por la objetividad y por la transparencia en los procesos electorales en base a esa ley. Y claro, hay cosas que los políticos no pueden hacer. Aquí te damos 3 ejemplos de lo que pueden y de lo que no pueden hacer en periodo electoral. En actos de partido, en mítines de partido, evidentemente los políticos pueden lanzar todas las consignas políticas que ellos quieran, pero en actos organizados o financiados por la administración pública, los políticos no pueden alardear de los logros obtenidos del gobierno de turno. Por ejemplo, los viernes hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues en esa rueda de prensa el gobierno no debería hacer hincapié en los logros obtenidos, porque se entendería que está haciendo campaña desde la administración pública. Desde la administración pública, desde el gobierno, ya sea autonómico, ya sea municipal o ya sea central, los políticos pueden informar a los ciudadanos de que va a haber un periodo electoral. Pueden incluso informarles de las fechas para votar por correo y pueden incitar al voto. Pero claro, lo que no pueden hacer es orientar a los ciudadanos a que voten a una determinada fuerza política o a otra.
Esto ya son unos clásicos. En periodo electoral, los políticos no pueden inaugurar obras públicas, como tampoco pueden difundir encuestas. Bueno, ni los políticos ni los medios de comunicación. No se pueden difundir encuestas desde 5 días antes a la fecha de las elecciones. Los políticos pueden acudir a actos de partido, a mítines, con banderas o con signos que tengan significado político o que sean partidistas. Pero esas mismas insignias no las pueden ni colgar ni exhibir en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque sería usar esas instituciones públicas de forma partidista. Por ejemplo, el lazo amarillo. La Junta Electoral Central ha interpretado que es un signo partidista, usado por las fuerzas independentistas. Por lo tanto, no puede exhibirse, no puede colgarse de instituciones públicas, ya sean catalanas o no. Por tanto, la Junta Electoral Central le ha pedido a Torra que lo retire. Bueno, esto es un video muy interesante, ¿no? De un caso específico donde pues, un medio de comunicación específicamente, este chico, ¿no? Está explicando en un caso concreto por qué la Junta Electoral Central en España ordena el retiro de un lazo amarillo que estaba colgando en un edificio público, y es porque parece algo muy razonable, ¿no? Si lo vemos así, que pues no se pueden poner símbolos o insignias partidistas en la administración pública federal, ¿no? Entonces creo que ahí podemos ver un poco cuál es la esencia, la importancia del principio de neutralidad gubernamental en los procesos electorales, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la administración pública. Es importante, ¿no? Que cuando se está hablando de los asuntos públicos desde el gobierno, pues se tenga la mayor neutralidad posible, porque pues estamos hablando de un recurso que es colectivo, ¿no? De una función constitucional que deben ejercer los servidores públicos independientemente del partido político al cual pertenezcan, ¿no? Entonces, separar, ¿no? Al partido del partido y la administración pública de la administración pública. Es un poco la idea, ¿no? Y ojo, no confundamos separar la política de la administración, porque, bueno, eso siempre ha sido una confusión muy grande que tenemos epistemológicamente, conceptualmente, en México, bueno, y en un contexto latinoamericano, bueno, no sé si aplica en otros países del mundo, pero tenemos esta confusión, ¿no? De que hay que separar administración pública y política, lo cual pues, es una discusión histórica. Quienes han estudiado administración pública y ciencia política saben muy bien que este fue un debate que se da desde el inicio de la disciplina. Woodrow Wilson, quien es el padre de la administración pública, justo señaló, ¿no? Que debía separarse la política de la administración. Con el tiempo este paradigma queda fuera, porque al final del día, pues la administración pública es la actividad que busca lograr los fines del Estado. Los fines del Estado son determinados por la política, por el proceso político, que después se materializa en normas, en derecho, ¿verdad? Entonces, pues la ciencia política, al final del día, ha consensado que es imposible esta separación entre administración pública y política, que no es lo mismo, ¿no? Partidizar, utilizar las instituciones públicas, la administración pública de manera partidista, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo a tomar en cuenta. Ahora, vamos ahora sí a ver el contexto de nuestra regulación, ¿verdad? Todos recordaremos esta problemática polémica, enconada y polarizada elección de 2006, ¿no? ¿Qué ocurrió? Recordemos que ganó Felipe Calderón Hinojosa por tan solo 0.56%, ¿verdad? Déjenme ver, creo que alguien levantó la mano. Abel, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Nada más para abonar un poquito a lo que comentaba anteriormente sobre la separación entre las cuestiones gubernamentales y las cuestiones partidistas.
yo le puedo comentar que yo soy de Oaxaca y hemos estado viendo en los últimos años que en una ocasión ganó el gobierno del PAN en el municipio de Oaxaca de Juárez y pintó el Palacio Municipal con colores partidistas, pintó las unidades de transporte propios del municipio, los recolectores de basura, con colores partidistas, azul y blanco. En hace 3 años que ganó Morena, volvió a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Todas las patrullas, todos los vehículos al servicio estaban pintados con colores partidistas. Y también, y eso se ha replicado hace 3 años en un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. Hubo un candidato que fue por una coalición entre PAN, PRD, PT y no recuerdo el otro partido. Y cuando ganó, pues llegó a la presidencia y pintó el Palacio Municipal, el DIF, las oficinas con colores de todos los partidos políticos que le hicieron llegar, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que tenemos que reeducarnos, aprender a separar las cuestiones partidistas con las cuestiones gubernamentales, porque entendemos que cuando están en política o en procesos electorales, pues están postulados por un partido político, pero cuando llegan a gobernar, cuando ganan, tienen que gobernar para todos y separar, por lo menos en lo material, las cuestiones que tengan que ver con los partidos y con las cuestiones de gobierno. Eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Abel, por contarnos este ejemplo y definitivamente, ¿no? Porque además cabría hacernos la pregunta, ¿con qué dinero, ¿no? Se pinta de estos colores los edificios de gobierno? Seguramente la respuesta es que con el dinero de la administración pública, ¿no? No creo que con la partida de los partidos políticos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, pero esto es un ejemplo, ¿no? De cómo confundimos la administración pública, la responsabilidad de neutralidad, ¿verdad? Desde el órgano gubernamental con, pues, el partido político, ¿no? La partidización. Bueno, muchas gracias, Abel. Recordando entonces dónde surge la regulación que tenemos actualmente, pues recordemos, ¿no? Esta elección de 2006 tan caótica, donde Felipe Calderón ganó por una diferencia mínima del 0.56%, ¿no? Fue realmente caótico. ¿Y qué pasó? Pues aquí pasó que el presidente en aquel entonces, Vicente Fox, hizo una serie de comentarios mediante los cuales defendía y exaltaba el modelo económico y las acciones de su gobierno. Hacía manifestaciones indirectas, generalmente expuestas a base de alusiones, metáforas u otras formas de comunicación asociativa que incidían de algún modo sobre las posiciones políticas, ¿no? Entonces teníamos pues no teníamos la regulación, evidentemente, en materia de comunicación política que tenemos ahora, y no solamente entonces el presidente quería influir, ¿no? en las elecciones, sino que además teníamos, ¿verdad?, la campaña llamada sucia por parte del Partido Acción Nacional, ¿verdad?, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Mañana vamos a ver, bueno, el viernes vamos a empezar a ver estos spots, ¿no? Para recordar la norma que tenemos actualmente, el famoso eslogan, ¿no? De López Obrador es un peligro para México, que surge justo en 2006 y que además vale decir que esta misma campaña ha sido tan exitosa en México que se ha replicado en prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Relacionar a la izquierda en todos los casos con Hugo Chávez y Venezuela es un hit en toda América Latina, ¿no? Mañana platicamos, el viernes platicamos de estos casos, pero es algo muy interesante. Y bueno, además entonces de esta campaña sucia,
también el Consejo Coordinador Empresarial hizo varios spots también, ¿no? Tratando de incidir en la contienda electoral. Entonces, en este contexto en el que el presidente hacía esta serie de comentarios, es que en febrero de 2006 el Instituto Federal Electoral, todavía no era INE, ¿verdad? Emitió unas reglas de neutralidad para que fueran atendidas por el presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y todo servidor público, ¿no? Y estas reglas de neutralidad básicamente invitaban a abstenerse de hacer pronunciamientos favorables a un candidato o partido político, ¿no? O sea, eso que vimos de Obama definitivamente no se puede hacer, ¿no? A partir de este acuerdo de neutralidad de 2006, así como entregar obra o recursos a cambio de promesa del voto. Abstenerse de transmitir propaganda gubernamental 40 días antes de la jornada electoral, ¿no? Entonces, esto fue lo que ocurrió, y también un grupo de legisladores presentaron la controversia constitucional 38 de 2006, porque, ¿qué pasó? Estuvieron apareciendo en la televisión diferentes spots de radio y televisión que promovían 4 programas de desarrollo social del entonces gobierno en turno, ¿no? Y aparecía la imagen de Fox en la propaganda gubernamental, pero no se incluía, además, las leyendas previstas en los artículos 55, fracción primera del Decreto de Presupuesto 2006 y 28 de la Ley de Desarrollo Social, ¿no? Esta famosa leyenda de esta propaganda gubernamental no tiene fines políticos, ¿no? Electorales, etcétera. Ya saben, esta famosa cintilla que viene en las propagandas gubernamentales, pero vean ustedes qué importante es esto, porque ya existía una obligación de incluir estas cintillas, ya existía una obligación de neutralidad, ¿no? Estaba contenida en el Decreto de Presupuestos de 2006 y en la Ley de Desarrollo Social, ¿no? Mandataban esta regulación específica que no se estaba cumpliendo. Entonces, ante la presentación de esta controversia constitucional, el ministro instructor ordenó cautelarmente, ¿verdad?, la suspensión de la difusión de estos spots publicitarios. Entonces, se bajaron estos spots por parte del gobierno federal. Y bueno, estas fueron como las principales acciones que se tomaron por parte del Consejo General del IFE, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues al final, este es el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando califica la elección presidencial de 2006. No sé si han tenido oportunidad de leer esta sentencia, este JIN. La verdad es que fue la primera sentencia que yo leí cuando llegué a hacer mi servicio social al tribunal. Fue realmente muy interesante, ¿no? Leer todas las argumentaciones detrás de esta polarizada elección. Entonces vean este párrafo en el que habla sobre la intervención de Vicente Fox. En relación con la intervención del presidente de la República, si bien se tiene por probado el hecho de haber realizado diversas declaraciones durante el proceso electoral recogidas en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, una de ellas fue de defensa de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, y aquellas por las cuales hacía referencias o establecía sesgos entre los contendientes del proceso, entre las cuales se encuentran 4 spots de televisión, no fueron de la suficiente magnitud debido a su carácter indirecto y velado, sin referencia concreta a algún candidato en particular, además de los diversos actos que limitaron dicha conducta, como los acuerdos del IFE, denominado coloquialmente tregua navideña, y el acuerdo de neutralidad, así como la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia en controversia constitucional, por la cual se obligó a establecer una cintilla en los promocionales del Ejecutivo Federal
con la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral, en el entendido de que la difusión de spots y mensajes que se encuentran acreditados no se realizó dentro de los plazos establecidos en el llamado acuerdo de neutralidad, esto es, dentro de los 40 días previos a la jornada electoral, según las referencias y seguimiento del acuerdo que hizo el Consejo General del IFE. En pocas palabras, se estimó que estas manifestaciones de Fox y estos 4 spots gubernamentales no afectaron en la elección, ¿no? No se hizo durante la tregua navideña, ni durante el acuerdo de neutralidad, etcétera, etcétera, y no fueron de la magnitud y no fueron explícitos, ¿no? En contra de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues no hubo ninguna consecuencia en aquel entonces sobre las manifestaciones de Vicente Fox con el marco que teníamos en aquel entonces, ¿no? Pero pues vamos a ver que a partir de la reforma de 2007, pues va a ser muy importante regular esto para el futuro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tenemos también, es importante ir al pasado, ¿no? Más atrás de lo que ya hemos ido. ¿Por qué consideramos ahora tan importante la neutralidad de los presidentes de la República? ¿Qué pasaba antes? Pues bueno, ¿no? Antes no había, pues no había como este control sobre los presidentes, ¿no? Nuestros importantes intelectuales, sociólogos mexicanos como Daniel Cosío Villegas, Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova, Soledad Loaesa también tiene varios textos, ¿no? Silvia Gómez Tagle, Jorge Carpizo, ¿no? Que incluso tiene este libro del presidencialismo mexicano, donde pues básicamente veíamos que antes la determinación del candidato oficial era con dedazo, ¿no? Entonces, pues si el presidente se expresara o no a favor de un candidato, pues era irrelevante porque no existía democracia, no había democracia partidista tampoco, entonces era el dedazo, ¿no? Lo normal era esperar a que se hiciera el destape, ¿no? Le llamaban el destapado, cuando ya el presidente elegía quién iba a ser su sustituto, su candidato del PRI, ¿verdad? Y entonces había, sin ninguna consecuencia, exhortamiento por parte del poder, del partido hegemónico, para que los funcionarios de la administración pública votaran a favor de un candidato específico. Había condicionamiento de los cargos a los servidores públicos y una gran cantidad de prácticas clientelares, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que ver de dónde viene nuestra cultura presidencialista, exacerbada, y que desafortunadamente pues no hemos podido desintoxicarnos, por decirlo de alguna manera, de estas prácticas tan nocivas que se hacían desde el poder, ¿no? Por eso tenemos todavía esta inercia cultural de que el presidente va a tratar de imponer su sucesor, ¿no? Como dé lugar. Bueno. Entonces, tenemos, ¿no? Que se hace esta reforma constitucional al artículo 134, pero también me parece relevante compartirles esta reflexión que hace Roberto Martínez Espinosa, quien fue magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y que él tiene un texto en alguna de las publicaciones de aquí del Tribunal Electoral y básicamente nos cuenta la historia del artículo 134. Básicamente nos dice que el gran error del legislador en 2007 fue poner las restricciones sobre propaganda gubernamental e imparcialidad en el artículo 134. Y por eso nos cuenta la historia del 134. Vean ustedes que la propuesta de redacción constitucional de Carranza, y pues bueno, acaba de ser el aniversario de la Constitución, ¿verdad? El 5 de febrero. Entonces, recordando un poco el origen de nuestra Constitución, pues vean ustedes que Carranza
su propuesta de redacción constitucional inicial solo tenía 132 artículos. Ya derivado del proceso constituyente, ¿verdad? En Querétaro se incluyó el artículo 134, ¿no? Así como de, ¿qué nos falta? Nos falta hablar sobre este tema y se adenda, ¿no? Entonces, el 134 quedó desde aquel momento para regular los contratos del gobierno que tenían que ser subastados. La única reforma que sufre entonces el 134 desde 1917 a 1982, más bien la única reforma que ocurre desde 1917 se da justo en 1982, donde viene este gran redimensionamiento de la administración pública federal, ¿no? Un poco va a empezar pues el adelgazamiento del Estado, con lo que se ha denominado como la época neoliberal, ¿verdad? A partir de la década de los 80s, 90s, que se empiezan a vender las empresas públicas, paraestatales, etcétera. Entonces, en 1982 se reforma este 134 para establecer lo relativo a las licitaciones públicas, ¿no? Empieza a regularse pues los concursos públicos que deben hacerse para tener contratos del gobierno. Entonces vean que no tiene nada que ver realmente, ¿no? La naturaleza, el contenido histórico del 134, y en 2007 se agrega, ¿no? Se agregan 2 párrafos al 134 para regular que los recursos públicos deben ser usados con imparcialidad, las reglas de propaganda gubernamental, y se delega al legislador el régimen sancionador. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, dice Roberto Martínez Espinosa, pues bueno, ustedes podrían decirme, bueno, es una cuestión de forma, no pasa nada, ¿qué importa si está en el 134 o en el 41 constitucional? Pues Roberto nos dice que sí es importante porque pues justo como que esta separación esquemática dentro de la Constitución pues ha hecho que pareciera que las sanciones, las prohibiciones y las consecuencias jurídicas del 134 quedan ajenas a la materia electoral, ¿no? Porque prácticamente todo lo regulado por la materia electoral, la función electoral, el INE, lo principal, ¿no?, del modelo de comunicación política está contenido en el 41 constitucional. Entonces, desde su perspectiva, lo óptimo hubiera sido agregar estas prohibiciones en el 41 constitucional, porque además esto implicó delegar al legislador el régimen sancionador. Y todos sabemos que al día de hoy, pues no existe una ley reglamentaria del 134, y esto es un grave problema que mañana vamos a profundizar. Pero en pocas palabras, los servidores públicos pues no pueden ser sancionados por las autoridades electorales. La sala regional a nivel federal, ¿no?, la sala regional especializada es la que determina la responsabilidad por infracciones al 134, pero no puede establecer una sanción, porque este régimen sancionador se delegó al legislador. Y bueno, eso es un análisis que me pareció interesante. Puede ser cosmético, de forma, pero bueno, es interesante ver, ¿no?, el origen del 134 y pues que no tiene nada que ver, ¿no?, estas regulaciones con la historia y con el contenido y los objetivos de este artículo constitucional. Bueno, entonces, al final del día, ¿cómo quedó nuestra reforma de 2007? ¿Qué es lo que decía la exposición de motivos? El principal objetivo era elevar a rango constitucional las regulaciones en materia de propaganda gubernamental. Vean, ¿no?, elevar a rango constitucional porque ya estaba contenido, como dijimos, en el decreto de presupuesto de 2006 y en la ley de desarrollo social, ¿no? Entonces, elevar a rango constitucional y llevar a la Constitución las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier candidato o usarlo con fines personales, ¿no? Entonces, pues una cosa es manifestar opinión y otra cosa ya es usar, entonces, el poder público
para favorecer a un partido político, a un candidato o candidata específico, ¿no? Entonces, así quedó el texto constitucional. Estos son los párrafos 7º y 8º del artículo 134, que solo fue reformado en 2016 para incluir, para cambiar la palabra Distrito Federal por Ciudad de México. Pero entonces, esta es la regulación que tenemos, ¿no? El párrafo 7º señala que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ¿no? Entonces, ninguna partida presupuestal de la administración pública municipal, estatal o federal puede ser usada para influir, ¿no?, en las elecciones. Entonces, esto es una regulación que pues, parece lógica, coherente, ¿no?, con un modelo democrático, ¿verdad? Y el párrafo 8º, entonces, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces, eso también parece muy coherente con un régimen constitucional que busca la equidad en la contienda, ¿no? Que ningún pues comercial, ninguna propaganda gubernamental, ¿verdad?, sea para enaltecer la figura de un candidato o de un servidor público en específico. Entonces, el problema va a ser la interpretación, entonces, de estos artículos, ¿no? Porque, bueno, son 2 párrafos nada más, no tenemos ley reglamentaria, y entonces el problema, vamos a ver, que se va a concentrar en cuál ha venido siendo la interpretación judicial, jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Antes, pues vean que esto pues no se controvirtió en la respectiva acción de inconstitucionalidad que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal, pero tenemos un pronunciamiento de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 55 de 2009. El partido entonces Convergencia la promovió controvirtiendo la ley electoral de Yucatán, porque vean cómo legisló el Congreso de Yucatán. En el artículo 188K se estableció que los servidores públicos que manejen recursos económicos no deberán emplear personas y recursos públicos para promover notoriamente su imagen, ¿no? Entonces, pues se argumentó que notoriamente era inconstitucional, ¿no? Y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en efecto esta porción normativa era completamente contraria a la Constitución porque no deben utilizarse los recursos públicos para promover su imagen ni notoriamente ni de ninguna forma, ¿no? Entonces, incluir esto de notoriamente pareciera que daba permiso para que los servidores públicos utilizaran el dinero público para hacerlo veladamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un caso interesante porque evidentemente se tuvo que armonizar esta regulación constitucional en todas las entidades federativas, en todos los congresos locales. Bueno, ahora, entonces, como les decía, lo problemático va a ser la interpretación jurisprudencial. No sé si han oído hablar, ¿no?, de algunos textos que vienen del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde se ha criticado fuertemente al Tribunal Electoral. El último libro que salió fue uno de Javier Martín Reyes y de Tito Garza Onofre, coordinadores, que se llama Ni Tribunal ni Electoral, que eligen unas 10 sentencias y critican importantemente al Tribunal Electoral. Pero más allá de este libro, históricamente han venido otros libros de Pedro Salazar y específicamente al que me quiero referir,
es uno que coordina Pedro Salazar Ugarte, actual director de Jurídicas, y Lorenzo Córdoba, en donde justo van a, creo que se llama Democracia sin Garantes, algo así, no me acuerdo muy bien exactamente el título, pero justo van a criticar bien duro al tribunal por la interpretación, las primeras interpretaciones que hace del artículo 134, porque van a considerar que son muy permisivas, muy liberales y que contravierten el espíritu de la reforma del 134, ¿no? Entonces, vamos a ver que no ha sido la línea jurisprudencial sobre la asistencia de servidores a actos proselitistas, la emisión de discursos en estos actos proselitistas. Vamos a ver que no ha seguido una línea recta, no ha sido la misma interpretación, ha ido cambiando. Entonces, es lo que vamos a analizar entonces a continuación, ¿no? Vamos a ver que en un primer momento la interpretación, ¿no? Posteriormente, ¿no? Los primeros procesos electorales locales que empiezan a celebrarse posterior a la reforma de 2007, los casos que empiezan a presentarse ante la jurisdicción electoral, vamos a ver que va a ser una interpretación muy restrictiva, ¿no? En rojo podemos imaginar esta línea jurisprudencial. Posteriormente se va a flexibilizar bastante, ¿no? Podemos ponerlo completamente en luz verde, la interpretación del 134, y justo es aquí donde viene el libro de Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar Ugarte, muy críticos del Tribunal Electoral, y después vamos a ver como un punto medio al que llega el Tribunal Electoral, la actual integración, donde tienen una interpretación ni tan restrictiva ni tan liberal, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, vean que en un primer momento, sobre el tema que nos ocupa, la Sala Superior estableció de la interpretación del 134 que la presencia de servidores públicos en días hábiles o inhábiles transgredía la normativa electoral, ¿no? Entonces, la primera interpretación era muy restrictiva, ningún servidor público, aunque fuera en domingo, aunque fuera en día feriado, podía ir a un acto partidista, ¿no? Entonces, para que vean que esto realmente era así, aquí tenemos en rojo a esta interpretación restrictiva. La presencia de servidores públicos en días hábiles o inhábiles transgrede la normativa electoral. Entonces, aquí tenemos dos casos, ¿no? Vean que son del 2008, justo posterior a la reforma de 2007, el SUB-RAP 75 de 2008. ¿Qué pasó? Vean ustedes que el presidente municipal de Puebla, José Enrique Doguer Guerrero, participó con un discurso proselitista en el acto del cierre de campaña de un candidato a diputado federal de la coalición Alianza por México, pero el evento se realizó un domingo. Entonces, es lo que argumentaba el ciudadano, que pues el domingo no estaba ejerciendo sus funciones como servidor público. Entonces, el Tribunal Electoral confirma la resolución del IFE, porque en aquel entonces el IFE resolvía todavía directamente los procedimientos sancionadores, porque se interpretó que al tratarse de un presidente municipal, los actos que realiza en ejercicio de su libertad de expresión tienen un impacto mayor en las condiciones democráticas de los comicios. El hecho de haber sido domingo no libera al funcionario de su responsabilidad, ya que no puede despojarse de su investidura, ¿no? Entonces, estaba esta interpretación de que pues, un servidor público no puede decir, bueno, es domingo, me quito mi chaleco de presidente municipal y ya soy un ciudadano común, entonces puedo ir a actos partidistas, ¿no? Se interpretó que esto era imposible y que entonces pues no podían asistir. Otro caso para reforzar esta idea, ¿no? Entonces tenemos ni en días inhábiles o feriados, pero tampoco con licencia y sin goce de sueldo, ¿no? Este ejemplo está en el SUB-RAP 74 de 2008,
¿Qué pasó? El alcalde de Juárez, Chihuahua, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, pidió licencia y la obtuvo para acudir a un acto partidista del entonces candidato a la presidencia de la República de la coalición Alianza por México. De las fotografías de auto se apreció que el referido servidor público levantó el brazo derecho del candidato. La Sala Superior consideró que no era suficiente separarse del cargo, ¿no? Entonces, vean cómo era una interpretación muy restrictiva. Ni con licencia, ni en días feriados podían los servidores públicos asistir a estos actos proselitistas. Posteriormente, bueno, también tenemos otro caso en donde ni siquiera cuando los servidores públicos coincidían con candidatos en un acto de desfile cívico, era algo permisible. Se consideró también en este RAP 91 de 2008, que transgredía el principio de imparcialidad. Se denunció la participación conjunta del presidente municipal y de candidatos en un desfile cívico en un día inhábil y sin pronunciamiento de discurso. Se estimó la transgresión al orden jurídico, ya que la participación conjunta del presidente y de los candidatos en el acto denunciado produce una consecuencia diferente al tratarse de un funcionario municipal que tiene una relación, vean esto porque es importante, de supra-subordinación con sus habitantes en la investidura que es susceptible de influir en atención a sus atribuciones de mando. Entonces, considero que el hecho de tener este puesto de autoridad podía ser un factor decisivo en las preferencias del electorado, ¿no? Entonces, vean ustedes que como en el punto 1 y 2 son las primeras interpretaciones posteriores a la reforma muy restrictivas. Y vean que esta interpretación se modifica radicalmente, completamente en verde. De un rojo pasamos a un verde. Ya en 2009 y este caso de 2010, la interpretación cambia y entonces va a considerar el Tribunal Electoral que es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días inhábiles, ¿no? Pueden ir los domingos, los sábados a estos eventos y no hay problema. Esto se estableció en el SUBRAP 14 de 2009 y acumulados. ¿Qué pasó? Se confirmó el acuerdo de neutralidad, pero vean que esta decisión viene desde el Consejo General del IFE. Por eso, en el libro de La democracia sin garantes, ustedes pueden ver que la crítica va a ser muy, muy fuerte en contra del IFE, del Tribunal Electoral y de diferentes órganos locales, ¿no? Entonces, en el SUBRAP 14 de 2009 acumulado, se confirmó el acuerdo de neutralidad de la Autoridad Administrativa Electoral, que entre otras cuestiones determinó que los funcionarios públicos denunciados debían abstenerse de asistir en días hábiles a mítines o actos de apoyo a partidos, precandidatos o candidatos, así como emitir en cualquier tiempo expresiones a favor o en contra, ¿no? Entonces vean que en este acuerdo de neutralidad el mismo IFE, considera que lo prohibido es asistir en días hábiles, ¿no? Se agrega esto de días hábiles, entonces deja abierta la posibilidad para que vayan a estos eventos proselitistas en días inhábiles. Vean, aquí está lo interesante. ¿Por qué se cambia la interpretación? Porque están tomando en cuenta los derechos políticos, el derecho de afiliación de los servidores públicos, ¿no? Entonces, prohibir asistir en días inhábiles a actos de proselitismo para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no encuentra asidero constitucional para proscribir la presencia en días de asueto derivada del ejercicio del derecho de afiliación a ese instituto político. Entonces, es algo que no se había considerado en los casos anteriores, en las primeras interpretaciones, los derechos políticos de los servidores públicos, ¿no? No se les puede restringir, básicamente, y entonces se considera que es válido que asistan en días inhábiles. Y el otro caso es el SUBRAP 75-2010. ¿Qué pasó? Se revocó la resolución que encontró responsable al presidente municipal de Morelia por su participación en un mitin en dos
de 2 candidatos a diputados federales del PRI, lo que incluyó el correspondiente discurso proselitista de Fausto Vallejo, ¿no? Entonces, se consideró que había sido excesiva la limitación que se pretende y que no es necesaria en una sociedad democrática al exigir que la asistencia de un servidor público a un acto de campaña electoral de un candidato del partido político en el que aquel milite celebrando en día inhábil se circunscribe a una mera concurrencia testimonial pasiva y no activa, ¿no? Entonces aquí el debate en este rap era si en un día inhábil el servidor público podía dar un discurso, ¿no? Entonces se consideró que pues no es propio de un régimen democrático prohibir pues, el discurso político, el discurso de alguien que está militando en un partido político, ¿no? Creo que también es importante tomar en cuenta pues la naturaleza propia de la política, ¿no? ¿Qué es la política? Y tal vez sí habría que cuestionarnos qué tanto las restricciones que ponemos incluso son contrarias a la misma naturaleza de la política. Pero bueno, este fue tal vez el criterio más liberal que tuvo en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral y que este definitivamente es el que ya no está vigente, que es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, pero fuera de su jornada laboral, ¿no? Entonces, esto fue lo más liberal, insisto, porque se pensó que era válido que una persona fuera a eventos proselitistas si cumplía con su horario laboral, ¿no? Si ya eran de las 9 de la mañana, imagínense en un estado que a lo mejor no trabajan como muchas veces en Ciudad de México, de las 9 a las 6 o a las 7, si un servidor público trabaja de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ya de 4 en adelante, puede ir a eventos proselitistas, ¿no? Entonces, este fue el criterio que se permitió en 2011, que fue muy, muy criticado, insisto, el SUP-RAP 147 de 2011. Modificó el acuerdo de neutralidad aprobado por la Autoridad Administrativa Electoral Federal al considerar excesiva la prohibición de que los días hábiles comprenden 24 horas. Resulta injustificada al restringirse los derechos de reunión y asociación durante las 24 horas que conforman los días hábiles. Entonces, bueno. Pero después de estos 2 criterios bastante liberales, permisivos, vamos a ver un regreso como al punto medio. Se va a considerar que no es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles. No importa qué hora sea, no importa si ya acabó tu jornada laboral. Entonces, vemos por eso en amarillo, ¿no? La interpretación jurisprudencial, y vamos a ver el caso. Vean que esto ya es en 2014, mucho más reciente la interpretación. El SUP-RAP 67 de 2014 y acumulados, se consideró que el artículo 134 constitucional mandata que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Entonces, la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político electoral, cuando se trata de cargos de elección popular, entre otros, cuya investidura, responsabilidades o participación pudiera implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida en los electores o de parcialidad política electoral, supone un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos. Entonces, vean cómo se cambió de interpretación, ¿no? Esto de que la jornada electoral, la jornada laboral y que los derechos políticos no pueden suspenderse durante las 24 horas de las jornadas laborales se echó para atrás. Y entonces, la regla que actualmente existe es que los servidores públicos sí pueden ir a actos proselitistas, pero en días inhábiles. Ahorita vamos a ver una excepción de esto, ¿de acuerdo? Pero esta es la regla general. Y bueno, aquí tenemos otro caso, mucho más reciente, para que vean que este es como el criterio que actualmente prevalece. En el SUP-JE 128 de 2021, se confirma la inexistencia de haber asistido a acto proselitista en día
y hora hábiles. Esto es de Morena, recurre Morena, y el responsable es el Tribunal Electoral de Chihuahua. Morena denunció a María Eugenia Campos Galván, candidata a la gubernatura de Chihuahua por la coalición, y a José Francisco Luna Jurado, administrador del Hospital General Camargo, por un mitin realizado en el municipio de Saucillo, particularmente por acudir, organizar, dirigir el acto proselitista el jueves 15 de abril a las 19 horas, es decir, en un día y horas hábiles, lo cual, en opinión de Morena, permite presumir el posible desvío de recursos económicos, humanos y materiales en beneficio de la citada candidata. El 21 de mayo, el Tribunal de Chihuahua declaró la inexistencia de las infracciones. El 25 de mayo, Morena impugnó la sentencia, pero vean, aquí únicamente respecto de las consideraciones relativas a la denuncia en contra José Francisco Luna Jurado, quien era el administrador del Hospital General Camargo. Entonces, vean que esta restricción de que los servidores públicos puedan ir a actos proselitistas, como lo dice este SUB-RAP 67 de 2014, está sobre todo dirigido a servidores públicos en días hábiles cuando se trate de cargos de elección popular, ¿no? Entonces, el administrador de un hospital general no es un cargo de elección popular cuya investidura, responsabilidad o participación pudiera implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida de los electores o de parcialidad política electoral. Entonces, no se consideró que la asistencia de este servidor público, un administrador de un hospital, fuera una contravención del artículo 134, ¿no? Entonces, es bien importante que sí distingamos, ¿no? Que las restricciones, sobre todo, vienen muy fuertes, principalmente con las figuras del presidente municipal, ¿verdad? Los servidores públicos de la administración pública municipal, que son electos por elección popular, sobre todo el presidente municipal, el gobernador, los gobernadores de los estados y el presidente de la república, ¿no? Sobre todo está dirigido a quienes tienen este poder dentro de la administración pública, porque pues son quienes al final del día tienen a su cargo la administración pública municipal, estatal o federal, ¿no? Porque vamos a ver que ellos tienen a su cargo el erario público, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, ahorita vamos a ver el caso, insisto, para un servidor público que es un administrador de un hospital o para el caso de los legisladores, ¿no? Vamos a ver que es diferente el criterio que se ha seguido. Pero bueno, esto quería ver que no aplica para todos los servidores públicos la prohibición de asistir a actos proselitistas, ¿no? Porque, pues, definitivamente eso también iría en contra de los derechos políticos de las personas. Entonces, una cosa es servidor público y otra cosa es ser militante de un partido político, lo cual es un derecho constitucional, pero el problema es que estos cargos, ¿no? Que tienen esta posición de poder de su suprasubordinación, como son los presidentes municipales, ¿no? Insisto, el presidente de la República o los gobernadores, pues tienen un papel muy diferente sobre el resto de los servidores públicos. Es lo que se ha interpretado. Y bueno, finalmente tenemos esta otra interpretación. Tampoco es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, ni siquiera con licencia sin goce de sueldo. Porque, pues, lo que se observa cuando se pide licencia, pues es que esto se utiliza justo para hacer fraude a la ley, ¿no? Me separo un día del cargo, pero me voy al evento y ya luego regreso. Entonces, pues esto es como contraproducente porque los servidores públicos dejan de ser responsables de los actos públicos para los cuales fueron electos, ¿no? Entonces,
se pide licencia para poder asistir a eventos proselitistas, descuidando la función pública, lo cual se considera que sí es un desvío de recursos económicos, ¿no? Entonces, vamos a ver estos casos. El sub RAP 52 de 2014, la Sala Superior revocó la resolución dictada por el INE y le ordenó que emitiera una nueva en la que se declaró inexistente la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos de diversos funcionarios del Estado de Veracruz, el gobernador, subsecretario de Finanzas, Planeación y diputado local, por haber asistido a un acto proselitista en día y horas hábiles. La participación en actos proselitistas de funcionarios públicos en días hábiles implica un uso indebido de recursos públicos. Por tanto, la solicitud de licencia sin goce de sueldo para asistir a ellos no es suficiente para salvaguardar la imparcialidad por el uso de esos recursos, ¿no? Entonces les hizo muy fácil al gobernador de Veracruz, a su subsecretario de Finanzas y Planeación y a un diputado local, pues pedimos licencia para poder asistir a un acto proselitista, ¿no? Entonces, pues ¿quién se encarga de las tareas que tienen encomendadas realizar como servidores públicos de alto cargo, de alto mando? Pues ese es el problema, ¿no? Que se ha observado, y entonces pues no es válido el argumento de pedir licencia. Y bueno, tengan en cuenta este argumento porque también mucho se discutió y se ha discutido, se sigue discutiendo, perdón, si las personas que aspiran a la reelección deben o no pedir licencia del cargo, ¿no? Separarse del cargo para poder hacer campaña. Esto también ha sido una discusión importante. El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vamos a ver mañana con mayor detenimiento, y de la Sala Superior ha sido que no es una obligación separarse del cargo, ¿no? No existe un asidero constitucional para obligar a los servidores públicos a que se separen para hacer campaña cuando aspiren a la reelección, a menos que la legislación local lo establezca tal cual, ¿no? Si no, no hay una necesidad u obligación de hacerlo. Y bueno, mañana lo discutimos, pero entonces este tema de la licencia, vamos a ver que pues no necesariamente nos garantiza la integridad en el uso de los recursos públicos, y vamos a ver casos concretos en los que justo personas que aspiraban a la reelección trataban de deslindarse de actos ilegales, argumentando que ellos ya se habían separado del cargo y que entonces no eran responsables del uso imparcial del uso parcial de los recursos públicos. Bueno, entonces vamos a ver estos casos. A ver si lo vimos, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a ver el SUB-REP 17 de 2016. ¿Qué pasó? El PRI denunció a José Guadalupe García Negrete, presidente municipal de Tecomán, Colima, por asistir en día hábil a un evento proselitista de Jorge Luis Preciado Rodríguez, entonces candidato a gobernador de dicha entidad, en la cual habría emitido un mensaje a los asistentes y condicionado la existencia y entrega de programas sociales, ¿no? Fue en un día hábil y también argumentó que había pedido licencia, ¿no? Entonces la sala especializada dictó sentencia en el sentido de declarar la existencia de la infracción consistente en la vulneración del principio de imparcialidad derivado de su asistencia en día hábil a un evento de campaña correspondiente a la elección extraordinaria, ¿no? Vean ustedes, ya se había anulado la elección y seguían portándose mal, ¿no? O sea, seguían insistiendo en las irregularidades. Pero bueno, en la elección extraordinaria de gobernador en el estado de Colima se acreditó uso de la voz y la invitación a votar por el gobernador. No se consideró un argumento válido haber pedido licencia, ¿no? Entonces vean que es muy fácil este argumento de pido licencia, me separo del cargo y en un día hábil voy a hacer uso de la voz para pedirle al municipio que voten a favor del candidato a gobernador de Colima. Un micrófono, ¿alguien quiere participar? No, porque luego se queja que el güero le pega. Ernesto Villanueva, creo que tienes tu micrófono prendido. ¿Podrías ayudar a apagarlo?
Kenny, ¿nos puedes ayudar a silenciar este micrófono? Creo que ya, ¿verdad? A ver, veo aquí veo Susana Pereira nos comentó, en su calidad de ciudadano es válido emitir su preferencia, además que pudiese resultar un poco obvio. Sin embargo, en actos propios de su investidura debe abstenerse de emitir preferencias políticas. Gracias, Susana. Esto fue como de la pregunta de tu comentario a la primera pregunta que hicimos. Muchísimas gracias por compartir tu punto de vista. Patricia Rincón, una pregunta. ¿Esto solo aplica para cuando son mítines de aspirantes a algún cargo popular? O sea, no aplica, por ejemplo, si el mítin afuera de algún lugar, presidente de la República o gobernador que sea en otro municipio en el que se está ejerciendo su función. Sí, se aplica. O sea, aplica para cualquier tipo de acto proselitista, ¿no? El hecho de que asistan fuera del día hábil se considera, más bien, la asistencia a cualquier acto partidista o cualquier acto proselitista, independientemente de si es un aspirante o no, mientras que sea un acto del partido político como tal, si no se está cumpliendo, ¿no?, con la función encomendada al servidor público en el día hábil, se considera una infracción al artículo 134 constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, no importa qué tipo de acto, ahorita vamos a ver otros casos donde incluso hay servidores públicos que viajan a otras entidades federativas, ¿no?, para acompañar a otros candidatos. Vean, vamos a ver este caso. No, este no es. Bueno, entonces vean, ¿cuál es la regla actual? Por regla general, ningún servidor o servidora pública pueden asistir a actos proselitistas, a actos partidistas, en días y horas hábiles, sin importar que pidan licencia sin goce de sueldo. Esa es la regla actual. Obviamente, puede haber excepciones, interpretaciones, analizar el caso concreto, pero existe una excepción bien importante para el caso de los y las legisladoras, porque vamos a ver este caso. Es el SubRep 162 de 2018. ¿Qué pasó? Se denunció a diversos legisladores por la presunta transgresión al principio constitucional de imparcialidad en el uso de recursos en su modalidad de falta de neutralidad e indebida intervención en el proceso electoral 2017-2018 a favor del PRI y de su otrora precandidato José Antonio Meade, al asistir en día y hora hábil a un evento de precampaña, ¿no? Entonces, vamos a ver los hechos. Vean, esto ocurrió. Imagínense que José Antonio Meade, como precandidato por el PRI a la presidencia de la República, viaja a Chihuahua y entonces ya saben, ¿no?, que va toda una comitiva de políticos a recibirlo. Entonces, ahí en el aeropuerto estaba Ana Georgina Zapata Lucero y César Alejandro Domínguez, vean, que eran diputados federales. María Isela Torres Hernández, que era diputada local, a fin de recibir o acompañar al entonces precandidato del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ya saben, siempre está ahí alguien, de casualidad un periodista que toma la foto y llega el candidato, lo reciben, ya saben. Bueno, luego hay una rueda de prensa entre las 2 y las 2:30 en el Salón Villarreal de la ciudad de Chihuahua. Se llevó a cabo una rueda de prensa en donde acudieron estos diputados federales y esta diputada federal también. Después hay una reunión con empresarios. Concluida la rueda de prensa, inmediatamente se llevó a cabo una reunión con empresarios de esa entidad federativa, en la cual estuvieron Ana Georgina, estos diputados y la diputada local,
y el precandidato expuso una plática sobre la situación económica del país y del Estado. Pero bueno, ninguno de estos eventos son como tal eventos partidistas, proselitistas, pero vean que la reunión con militantes del PRI, que se da a las 17 horas, en el auditorio Ramiro Cota Martínez del Comité Directivo Estatal de ese instituto político en esa entidad federativa, fue un evento, sí es un evento partidista, un evento político, en donde acudieron militantes del citado partido político, porque hay que tomar en consideración aquí que era precandidato, ¿no? Y que todos estamos en el momento de las precampañas. Entonces, por eso es relevante, ¿no? Que sea un evento partidista en un órgano partidista, ¿no? Así como Ana Georgina Zapata, bueno, están estos diputados federales que les menciono, y aquí también estaban presentes 2 senadoras, Graciela Ortiz González y Lilia Guadalupe Meriodo Reza, María Isela Torres Hernández y Adriana Fuentes Telles, ¿no? Como diputadas locales. Bueno, ninguno de ellos intervino, habló. En este evento, el precandidato José Antonio Meade presenta a José Reyes Baeza Terrazas y a Ana Georgina Zapata como precandidatos al Senado por esa entidad federativa, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en este evento partidista. Ahora, ¿a quiénes sancionan ustedes? ¿Cómo ven este caso? ¿Sancionamos a todos porque es un día hábil? ¿O hay que hacer alguna clase de distinción entre servidores públicos, legisladores federales, locales? ¿Cómo ven ustedes? Era un jueves, en otra ciudad, dentro del partido político, legisladores. ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿Qué hubieran resuelto ustedes? Bueno, vamos a ver qué se resolvió. Vean ustedes, el criterio que existe actualmente sobre los legisladores es que ellos sí pueden asistir a actos partidistas o proselitistas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un meeting afuera en el espacio público, sino que también los eventos partidistas son importantes, sobre la pregunta que me hacían en el chat, ¿no? Porque pues importa que se hagan estos eventos partidistas en momentos de precampaña, ¿no? Cuando hay elecciones internas, etcétera, ¿no? Entonces, se considera que los legisladores, por la naturaleza de su función, y esto se ha denominado por la Sala Superior como la bidimensionalidad de la función legislativa, los legisladores forman parte de un partido político, forman parte de grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios todo el tiempo están reuniéndose para definir las políticas que van a votar, cómo van a ser las votaciones en los respectivos órganos legislativos. Constantemente están discutiendo las políticas partidistas. Entonces, es muy normal que en días hábiles los legisladores acudan a eventos políticos, a eventos partidistas. Pero ojo, en este caso específico, solo se sancionó a los diputados federales y a las senadoras. ¿Por qué? Porque no acudieron a las sesiones que tenían en el Congreso de la Unión. Tanto los senadores, las senadoras, como los diputados federales, ¿no? Entonces, se van así a Chihuahua y asisten a este acto partidista, ¿no? Entonces, están descuidando la función. Entonces, la regla general es que sí pueden ir a eventos partidistas, pero no pueden en ningún momento descuidar la función pública, ¿no? Entonces, es por ello que no se sanciona a la diputada local que asiste al evento, porque ella sí asistió a la comisión legislativa, a sus obligaciones legislativas que tenía durante el día, ¿no? Entonces,
Aquí lo que debe entenderse es que la naturaleza de la función de los legisladores, dada la naturaleza de la función de los legisladores, es válida su asistencia y actuación en actividades partidistas en días y horas hábiles, sin que ello implique el desvío de recursos públicos o la realización de actividades proselitistas prohibidas, siempre que las realicen cuando no se lleven a cabo sesiones en el Pleno o las comisiones que integran, debiendo privilegiar las funciones legalmente encomendadas frente a las actividades partidistas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que tengamos en cuenta del criterio que emitió la Sala Superior, porque pues se considera que existe una retroalimentación entre el partido permanente y los legisladores que emanan de sus filas, lo que refuerza la ideología partidista. La interacción entre legisladores y partidos políticos al interior del Congreso se reconoce constitucionalmente y es deseable en la conformación de los grupos parlamentarios. Entonces, pues bueno, es como parte de la naturaleza de la función legislativa, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora sí, ¿cómo ven ustedes todo este tema? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, aquí veo que alguien puso un comentario. Y si de la investigación preliminar se determina para su traslado utilizaron recursos públicos a eventos que no estaban en su agenda, pues sí, siempre que se demuestre que hay utilización de recursos públicos para movilizarse para un evento que no está en su agenda, pues sí puede ser motivo de una infracción, ¿no? Entonces, pues, ustedes pueden revisar los procedimientos sancionadores y generalmente se está analizando, ¿no? Los recursos que son utilizados al momento de asistir a este tipo de actos, ¿no? Entonces, pues es una chamba bien importante, por ejemplo, para la unidad de fiscalización del INE, porque ahora que estamos viendo el tema de la reelección, pues se debe de cuidar que los autos que tienen los legisladores, estos lugares, sus módulos de atención ciudadana en los distritos, ¿verdad? Pues no sean utilizados con fines propagandísticos o que se desvíe estos recursos que están destinados a la función legislativa, que se desvíen para la función electoral o proselitista, ¿no? Entonces, pues si se determina que hay utilización de recursos públicos, pues sí, pero también hay que tener en cuenta que pues los legisladores, a diferencia, ¿no?, de los servidores públicos de la administración pública municipal, estatal o federal, pues los legisladores como tal no manejan la hacienda pública, ¿no? El dinero público que manejan, pues es al final del día parte de sus dietas, ¿verdad? O el dinero público que tienen para realizar las comisiones, sus trabajos legislativos, atender a la ciudadanía, ¿verdad? Si se demuestra que hay desvío de ese tipo de recursos, pues sí, pero en términos generales no manejan los recursos como un servidor público a nivel municipal, estatal o federal. Entonces, por eso existe esta distinción, pero definitivamente sí es importante hacer el análisis, Nayeli, ¿no? En cada caso, ver que no se esté utilizando de manera ilegal los recursos públicos. Bueno, ¿cómo ven esto? ¿Qué opinan? ¿Les parece apropiada la interpretación que actualmente está? ¿Consideran que tendrá que ser más liberal como al principio de, bueno, como posterior a la reforma de 2007, mucho más restrictivo, o es adecuado como actualmente se ha interpretado estas restricciones al 134, o cómo ven que exista este criterio distinto para servidores públicos municipales que para los legisladores? No sé, ¿les genera alguna reflexión, pregunta, cuestionamiento? ¿Cómo ven? Mariel, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. Pues, bueno, muchas gracias por el tema. Yo creo que, bueno, yo soy de Hidalgo, ya les había compartido en alguna ocasión, de un municipio que se llama Nopala, y realmente, pues, sí se viven muy distintas las elecciones locales, aunque siempre son más apasionantes, la gente participa más, y que en una campaña, en una elección para diputados locales o diputados federales,
como que cada vez que, si es local, todavía tiene un poquito más de peso en la población, si es federal, pues cada vez menos. Y considero que, pues, sí está bien que haya esa distinción entre las limitaciones que puede tener un funcionario, un servidor público local, municipal, a lo que tiene un servidor público federal. No tiene, aunque es federal, uno creería que tiene mayor peso, pero pues ciertamente o lamentablemente la población no está tan inmiscuida en los temas de legislaciones federales o incluso en las mismas legislaciones locales. No tiene el mismo peso que vaya a emitir un diputado, porque a veces, que incluso cuando hacen alguna opinión, pues muchas veces la gente ni siquiera sabe quiénes son, porque no están involucradas en la vida política pues de la región a nivel estatal y menos federal, sino que lo que les llega de rebote, ¿no? Entonces considero que sí está bien que tengan esta regulación o estas limitantes en el nivel local, municipal, hablando específicamente. Creo que lamentablemente sí es necesario que haya una regulación un poco más estricta, porque nuestra cultura nos da siempre para romper las reglas, ¿no? Es como un distintivo de nuestra cultura. Tenemos la ley, pero siempre estamos buscando cómo romper la ley, cómo brincarnos esa ley. Entonces, yo creo que si tuviéramos más libertades en este punto de nuestra historia, pues se usarían incluso para mal. Y bueno, tener este tipo de regulaciones nos ayuda a controlar un poco más lo que se puede decir, lo que se debe de hacer, más por el bien de nuestra sociedad, de la vida política, que por otra cosa, ¿no? Y bueno, es cuanto. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariel. Gracias por compartirnos esta perspectiva. Tienes toda la razón, ¿no? Generalmente le damos más peso a los cargos públicos federales, pero creo que merece un análisis particular la función municipal, la administración pública municipal, las elecciones municipales, que lo dejamos generalmente fuera del análisis, pero que al final del día es el primer contacto del Estado con los ciudadanos, ¿no? Es el primero, pues sí es el gobierno más cercano, ¿no? Con la ciudadanía. Entonces, tenemos que distinguir, ¿no? Hacer estas distinciones que son muy importantes. Y coincido contigo en torno a la política, a la cultura mexicana, que tenemos de darle la vuelta a la ley. Solo que yo sigo preguntándome qué tan eficaces hemos sido para modificar esta cultura con una cultura como punitivista o sancionadora excesiva, ¿no? Entonces creo que habría que evaluarlo. La verdad es que es un tema bien complejo, cómo cambiamos la cultura de la ilegalidad. Intentamos vigilar más, sancionar más, multar más. Nuestro catálogo de delitos electorales está lleno, ¿no? Pero no siguen estas prácticas malavidas, ¿no? En los partidos políticos. Entonces, es un gran tema. Muchas gracias, Mariel, por ponerlo aquí sobre la mesa y compartirnos la perspectiva de Hidalgo. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos su punto de vista, su desacuerdo, su acuerdo, alguna reflexión, alguna pregunta. ¿No? Bueno. Si quieren aquí... Patricia Rincón, perdóname, ya había levantado la mano hace rato. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Es que me estaba fallando. Buenas tardes. Yo tengo, un punto de vista, es con respecto a esto último que mencionó, respecto a que los legisladores sí tienen la posibilidad de asistir por funciones de su encargo. Bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo en eso, porque finalmente pues son representantes también por distritos, ¿no? De un mayor número de ciudadanos,
y pues finalmente su presencia con ciertos candidatos o precandidatos, pues llevan un mensaje implícito de respaldo, aunque ellos no se pronuncien durante un mitin. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, tengo con respecto ahorita al tema de la revocación de mandato, que varias ciudadanos, ayuntamientos, en todas sus páginas, ya están desde que inició el tema de la veda electoral, pues dando a conocer que no van a hacer ninguna publicación o algo así respecto a que veda. Y digo, bueno, ok, el anuncio quizás es pertinente, ¿no? Pero posterior a ello, pues hay temas que sí se permiten, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud, el tema de educación o protección civil. Entonces, de repente surge como que va a haber campaña de vacunación, ¿no? De tema de la salud, así publican, ¿no? Pero hasta abajo dejan una leyenda, esta información es en aras de transparencia, no tiene que ver con el tema de revocación de mandato, que prende de tal a tal fecha. Entonces, para mi gusto, esas pequeñas líneas del tema de la revocación de mandato, pues también como que es de cierta manera un mensaje que le está llegando a la gente, ¿no? De decir, va a haber revocación de mandato, de tal a tal fecha, ok, o sea, a lo mejor no, vuelvo a lo mismo, no explícitamente te están diciendo, oye, asiste, la revocación, acuérdate que es de tal fecha, pero sí de manera implícita en el mensaje te deja ahí visto, ¿no? No estoy publicando nada, porque acuérdate que hay revocación de mandato, ¿no? Entonces, yo considero que ahí también este tipo de publicaciones, pues sí llevan implícita esa propaganda hacia el ejercicio que se va a realizar. Muchas gracias, Pati. Está interesante, ¿no? No era necesario poner en estas cintillas, ¿no? Que va a haber revocación, coincido contigo, ¿no? Entonces, seguramente van a ser objeto de impugnaciones. Ya está, en estos días ya se han resuelto algunas cosas, pero mañana, si quieren, lo platicamos a fondo el tema de la revocación. El INE, ¿verdad? Lorenzo Córdoba ya anunciaron pues la prohibición que debe haber en materia de propaganda gubernamental en esto de la revocación de mandato. El tema de las mañaneras va a ser un tema, ¿verdad? Como lo ha sido en el proceso electoral de 2021, pero pues sí, esto es un ejemplo en lo que dice Pati de lo que dice Mariel, ¿no? Se buscan las maneras veladas para influir, ¿no? En el electorado. Entonces, pues sí, coincido contigo, Pati, no era necesario con decir que esto era propaganda gubernamental sin fines políticos, pues ya no era necesario indicar lo de la revocación de mandato. Pero bueno, ya veremos qué casos llegan al tribunal, los tribunales locales, al tribunal del Poder Judicial de la Federación. Mañana lo platicamos a fondo. Si quieren, aquí lo dejamos hoy. Mañana también podemos, además de platicar este tema de la revocación de mandato y la publicidad, bueno, esto ya lo vieron en el tema de la propaganda gubernamental con mis compañeros, con alguno de mis colegas, pero también vamos a ver el tema de la reelección y pues este vacío normativo, ¿no? Por ejemplo, el caso del Bronco, que el Bronco claramente utilizó a los funcionarios públicos de su administración estatal cuando todavía era gobernador para participar como aspirante a candidato independiente, los utilizó para juntar firmas, se determinó su responsabilidad, él acude ante la Suprema Corte en una controversia constitucional porque el Congreso del Estado ya lo había sancionado con una inhabilitación como servidor público y se le había separado del cargo, pero la Suprema Corte dice, el Congreso de Nuevo León no es tu superior jerárquico, no te puede sancionar. Lo que procede es juicio político, pero el juicio político no es materia electoral. Entonces, estamos en un callejón sin salida para sancionar por estas violaciones a los servidores públicos. Pero bueno, mañana lo vemos. Les agradezco enormemente su atención. Valoro muchísimo sus participaciones, sus aportaciones a esta sesión. Les deseo que tengan una excelente tarde, buen provecho y entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias, maestra.